muchas gracias por venir. Les quiero agradecer a las autoridades del Congreso y a quienes me acompañan haciendo una lectura crítica del libro, el profesor Alcides Greca, Roberto Parodi y Carlos Presman. Como estamos muy atrasados, voy a sintetizar algunas ideas generales sobre el pensamiento que de alguna manera está expresado en el libro que vamos a presentar. La idea que organiza estos textos es que yo creo que la medicina debe recuperar su jerarquía intelectual, empezando por valorar los propios médicos nuestra tarea cotidiana. Yo insisto en que el ejercicio de la medicina no es el ejercicio automático de la aplicación de guías y algoritmos, sino que es un ejercicio de alta envergadura intelectual y que está en gran riesgo de convertirse en otra cosa a lo que intento ponerme. Mi idea es que hay que recorrer un trayecto epistemológico, si pudiéramos llamarlo así, desde la fragmentación y el aislamiento social, desde la idolatría por los datos y el olvido de las personas de donde esos datos proceden, algo que en estos días que estuve acá tuve oportunidad de volver a escuchar, desde la biografía a la biología. Es decir, mi idea es que la medicina basada en la evidencia es imprescindible, pero completamente insuficiente para atender personas. Que los datos son simplemente eso, y que si los abandonamos a su propia soledad, no nos dicen nada. Voy a darles 3 analogías para sintetizar algunas ideas generales. Esta es una escena de la película Blade Runner, donde el personaje de Harrison Ford intenta decidir si la persona a quien entrevista es un ser humano o un humanoide. Muestro esto simplemente para decir que yo estoy seguro que si en nuestra práctica clínica nos limitamos a aplicar scores, algoritmos y test predeterminados, Harrison Ford puede identificarlo, pero nosotros no podríamos darnos cuenta si la persona que está enfrente nuestro es un ser humano o un humanoide. Lo segundo que quiero mostrarles en forma de analogía es que a mí me parece que la visión enfática de la medicina basada en la evidencia, que no se subordina a la clínica, sino que la hegemoniza, produce un reduccionismo de los fenómenos complejos que intentamos abordar en la cama del paciente y en el consultorio. Y la última analogía gráfica, y creo que hoy pude comprobarla más de una vez en estas horas que llevo escuchando conferencias, es que viendo los problemas despojados de las historias de vida donde esos problemas suceden, lo único que podemos esperar es lo que está sucediendo de manera alarmante, que es una brutal fragmentación del padecimiento humano. Si yo les mostrara este árbol y ustedes fueran médicos de árboles, yo fuera médico de árboles, y este árbol viniera a mi consultorio, yo le diría que tiene un problema, y es que está torcido, y probablemente buscaría un procedimiento quirúrgico o un medicamento para enderezarlo. Porque si este árbol viniera a mi consultorio, yo no le preguntaría nada del lugar en donde vive, de los vientos brutales a los que está sometido, e intentaría reducir su defecto haciéndole perder su adaptación al nicho ecológico en el que le ha tocado vivir. A mi juicio, y con el mayor de los respetos, la medicina comete esta torpeza, confunde disfunciones con adaptaciones, porque el medio donde nuestros pacientes habitan queda fuera de nuestra agenda del consultorio. Por lo tanto, yo le diría a este árbol, si fuera mi paciente, hay algo mal en usted, es decir, tendría un razonamiento patológico y repararía su columna vertebral o le daría un fármaco que le permita enderezarse. Pero si yo le pregunto
¿qué está pasando en usted? Es decir, ¿cuál es su historia de vida? ¿En qué ambiente le ha tocado existir? Eso que consideraba un defecto, podré considerarlo una adaptación. Y esta tontería, cambiar la pregunta, hace cambiar el marco teórico. El problema, a mi juicio, es que en la medicina las preguntas nos las hacen otros y nosotros simplemente funcionamos como regurgitadores de preguntas preestablecidas. ¿Qué creo yo que le falta a la medicina? Mi idea es que a la medicina le sobran datos, pero le faltan teorías. Porque alguien nos ha hecho creer, en forma de sentido común médico, que la medicina es un asunto que trata de datos y no de historias. Yo propongo, no hay tiempo hoy de desarrollarlo, un mínimo conocimiento de la filosofía de la medicina, de la teoría de la evolución y la teoría de la complejidad. Los datos sin teorías que le den sentido son ciegos, sordos y mudos. El valor de la información, entonces, está en su relevancia y no en su abundancia, en su adecuación a la situación clínica que queremos investigar. Yo recomiendo mucho el último libro de un filósofo de la medicina de Oxford, que se llama Jacob Stegenga, recientemente publicado hace unos meses, donde dice muchas cosas, pero yo solamente les voy a mencionar algunas. Dice, para muchas enfermedades no tenemos una comprensión causal, tenemos una mera descripción observacional aislada del contexto donde la enfermedad sucede. Es decir, tenemos una epistemología débil y una ontología fuerte, lo cual es absurdo. Recuerden que una de las patologías de mayor prevalencia en la epidemiología que manejamos a diario se llama hipertensión arterial esencial. Tenemos sociedades que se ocupan de tratar esa enfermedad que ni siquiera podemos definir en términos causales. La investigación, entonces, que no está impulsada por necesidades sociales, es una investigación sesgada. Acá, como en cualquier otro congreso, nos pasamos el día hablando de mecanismos moleculares, de balas mágicas, de determinaciones, como he visto hoy acá, de marcadores inflamatorios, pero nunca nos preguntamos por qué ocurren, en qué contexto y por qué motivo. El problema entonces, y este es un gran problema filosófico, es que si una persona padece, pero nosotros no encontramos un daño estructural que explique su padecimiento, como no tenemos una epistemología inteligente, creemos que esa persona no tiene nada. Pero si nuestro marco de referencia, en lugar de ser el daño, fuera el padecimiento, encontraríamos lo que hoy ocurre en el mundo, que está lleno de personas que padecen y a quienes no les encontramos daño. Les recuerdo que el suicidio, publicado en el JAMA Pediatrics ayer, entre niños de 5 a 18 años, creció entre el año 2011 y 2018 90% en Estados Unidos. Mientras nosotros hablamos de marcadores inflamatorios, de factor de necrosis tumoral y de interleuquinas dosadas en kits de laboratorio que cuestan $300 cada uno. Es decir, si nuestra definición de qué constituye el padecimiento de las personas la dejamos en manos de quienes nos explotan vendiendo los recursos para definir enfermedades que nosotros no hemos definido, estamos perdidos. Nosotros necesitamos investigación científica, evidencias científicas basadas en los problemas reales que tienen las personas reales que atendemos. Esto cumple la ley de Pareto, esto es 2019. El 80% de las consultas tienen el 20% de los diagnósticos. Y de ese 20% de los diagnósticos, el 80% no tiene daño. Es decir, a la gente le está pasando algo. A la gente le está pasando algo que la medicina no entiende.
La salud y la enfermedad, entonces, deben ser considerados estados emergentes de un sistema, que es un organismo. Hoy he escuchado acá varias charlas sobre comorbilidades. Es una palabra que probablemente deberíamos reemplazar. No son comorbilidades, son manifestaciones orgánicas de una enfermedad sistémica. Cambia mucho la forma en que lo vemos. Entonces, adaptarte al contexto sin las estrategias de afrontamiento que te permitan hacerlo, genera patologías de la adaptación. Las patologías de la adaptación, pensadas de este modo, son, simplemente para nombrarle algunas, viejas conocidas nuestras. La obesidad, la diabetes, la depresión, el suicidio, la ansiedad. El 80% entonces de las consultas tienen el 20% de los diagnósticos. Esto le pasa a la gente. Pero de ese 20% de los diagnósticos, nosotros en el 80% no encontramos daño alguno. Y no encontramos daño alguno porque tenemos una epistemología no solo débil, sino completamente errónea. Porque no entendemos qué es la biología. Porque somos pensados, pero no pensamos. La biología humana, como la de cualquier ser vivo, está saturada de significado humano. No es una biología de laboratorio. El cuerpo que llega a nuestros consultorios es un cuerpo vivido en un contexto determinado y en un momento histórico determinado. Cuerpos vividos. Perseguir biomarcadores nos convierte en burócratas de una aritmética. Acabo de escuchar una conferencia sobre esto. Burócratas perseguidores y normalizadores de biomarcadores, aislados de todo contexto narrativo de la historia personal y de todo contexto social situado en un momento determinado. Esta burocracia, que algunos llaman medicarquía, convierte a nuestra tarea en una tarea burocrática carente de sentido y en una triste función reproductiva de las condiciones que provocan las enfermedades que creemos asistir. Las disciplinas científicas, entonces, se han independizado tanto que con los mismos datos, distintas disciplinas producen distintas configuraciones, pero nosotros estamos encerrados en una burbuja epistémica y solo leemos determinada bibliografía. Mi idea es que hay que salir de esa bibliografía, ir a leer otras cosas, apropiarnos de esos conocimientos y traerlos a la medicina para darle sentido. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo estará haciendo por nosotros. Yo creo que tenemos que romper, a fuerza de un esfuerzo personal de pensamiento crítico, con esta visión de la clásica leyenda india, de que cada uno ve una parte de la totalidad, pero cree que está viendo la totalidad. Y no sirve de nada sumar visiones parciales. Lo que se necesita es hacer una reconfiguración epistémica del objeto de estudio. Tenemos que empezar a pensar las enfermedades con una epistemología completamente distinta, porque con la que tenemos no solo no podemos resolverlas, mucho peor, no podemos entenderlas. Hay muchas formas de dogmatismo científico, el reduccionismo molecular por abajo, la idea de la bala mágica molecular, y el reduccionismo epidemiológico por arriba. Entre las moléculas y la epidemiología están las personas, y nosotros trabajamos para ellas, ni para las moléculas, ni para Framingham. La ciencia entonces busca atenuar la incertidumbre, pero sería absurdo creer que puede negarla. La certeza es una idea profundamente anticientífica y dogmática. En la ciencia no hay certezas. Contar quiere decir computar, pero contar también quiere decir narrar. Y la medicina no puede limitarse al cómputo y olvidarse de la narratividad de las historias de vida de las personas. Recuerden que cuando no se puede contar lo que importa, hacemos lo que yo vi esta mañana acá en este mismo salón. Empezamos a darle importancia a lo que podemos contar, biomarcadores.
Entender algo no es lo mismo que describir algo. Si yo te digo que las enfermedades crónicas degenerativas tienen inflamación, no digo nada, porque lo que vos tenés que decirme es por qué tienen inflamación, qué significa la activación inmunitaria. No sirve de nada medir marcadores inflamatorios si no sabés qué los produce y en respuesta a qué están ocurriendo la activación inmunológica. Es decir, la medicina basada en la evidencia, que es una medicina fundamental, está basada en poblaciones y en correlaciones, es empírica. Pero la medicina clínica, que es la medicina de verdad, es la única medicina. Es una medicina individual de personas singulares situadas en un contexto particular. El resto es brillo, hoteles 5 estrellas, estrados como este en el que yo estoy hablando, pero la medicina se hace fuera de este lugar, embarrándose los zapatos al lado de la cama del enfermo. El resto es la militancia arrogante de las estrellas y del Star System que en la medicina abundan sobremanera. Tendemos a creer que las causas de enfermedad son prolijas y únicas, pero las causas de enfermedad, como todas las causas biológicas, son múltiples e interactivas. La causalidad lineal es muy fácil de entender, pero no ocurre en el mundo en que habitamos. Ninguno de nuestros pacientes tiene depresión porque le aumentó la interleuquina 6, ni tiene hipertensión arterial porque le suben los triglicéridos o tiene vasoconstricción por activación simpática. Confundimos todo el tiempo mecanismos con causas, y esto se debe a que tenemos una idea epistemológica profundamente débil de las enfermedades que atendemos. Un par de cositas que desarrollan en un momento más profundamente en el libro. La primera pregunta que deberíamos hacernos, como en el árbol que les mostré al inicio, no es cuál es el defecto, sino a qué se está adaptando a costa de ese defecto. Hay síntomas que son adaptativos y hay síntomas que son disfuncionales. Las convulsiones o el coma no te adaptan a nada, pero la fiebre, la disnea, la tos o la diarrea sí te adaptan a determinadas circunstancias. Una fisiopatología reduccionista, centrada en meras correlaciones con ausencia de contexto, es inútil, porque nos pasamos la vida entera como profesionales enderezando árboles torcidos para volver a largarlos al desierto en Nueva Zelanda con vientos de 180 kilómetros por hora. Estaban adaptados y nosotros los desadaptamos. Los mecanismos entonces biológicos que causan enfermedad son mecanismos complejos, que no se parecen en nada a los mecanismos de un reloj. No existe que te saco un perno y el reloj no anda, te vuelvo a colocar el perno y el reloj funciona. Más bien la biología humana se parece a una bandada de pájaros que puede perder muchas de sus unidades funcionales, pero conservar el sistema complejo y la dirección y el sentido de lo que hace, que para nuestros pacientes es la vida que realizan. El grave problema epidemiológico explosivo en el mundo contemporáneo es la epidemia de lo que se llama enfermedad sin daño. Y aquí deberíamos detenernos, no es esta la oportunidad, para entender que no comprendemos la fisiopatología, es decir, vemos la tela de araña e inmediatamente vamos a buscar la araña, pero yo lamento desilusionarlos, amigos, no hay araña. Porque las enfermedades del presente, el 80% de la conducta ambulatoria, son estrategias adaptativas al mundo que nos ha tocado vivir y no respuestas a un daño que no vamos a encontrar porque no existe. Entonces, la idea que funda la medicina moderna, la de la especificidad y la modularidad, si te duele la espalda voy a mirarte las vértebras, si tenés una hernia de disco te la voy a reparar, no sirve para este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo
en el cual hemos sido educados, que es un modelo homeostático, es decir, hay un set point fijo al que todas las variables deben remitirse. Te sube la presión, hay que bajarla, te sube la glucemia, hay que bajarla, te bajan los glóbulos rojos, tengo que subirlos. Es decir, el modelo homeostático entiende cada desvío como un defecto y por lo tanto interviene para corregirlos. Pero el problema es que la mayoría de las variables que asistimos, salvo 5 o 6, no son homeostáticas, sino que son adaptativas, son variables alostáticas. La hipertensión arterial, la obesidad, el aumento del perímetro abdominal, la hiperglucemia, son estrategias adaptativas a un mundo en el que nos toca vivir. Como nosotros corregimos las variables, pero no intervenimos sobre el mundo, lo que conseguimos la mayoría de las veces es una polifarmacia enardecida y una desadaptación de las personas porque nosotros dejamos el ambiente fuera del consultorio. Yo no voy a darles ahora hoy la fisiopatología, quienes tengan interés podemos verla, pero esto es más o menos así. La fisiología humana está preparada para, ante una demanda, responder modificando las variables para adaptarse a la demanda. Frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, glucemia, triglicéridos. Superada la demanda, las variables adaptativas retornan a su nivel basal. Esto es lo que le ocurre a una persona sana. En el mundo en que vivimos, la demanda es constante. Ahora veremos por qué. Por lo tanto, las variables adaptativas eligen predictivamente reacomodarse en un nivel más alto. Pero nosotros nunca lo hemos visto así, porque las vemos como variables homeostáticas cuando son alostáticas, es decir, adaptativas. ¿Qué hacemos nosotros? Como tenemos recursos, intervenimos sobre las variables, pero jamás intervenimos sobre la demanda. La demanda está fuera de nuestro ámbito de intervención. Por lo tanto, lo que conseguimos, por nombrarles algunos ejemplos, es bajar la presión, pero producir hipotensión ortostática, caídas en el anciano, fracturas de cadera, sepsis y muerte, que es precisamente lo que queríamos evitar. Fallo renal, aplanamiento emocional en el abuso de ansiolíticos, etc. Es decir, estamos tratando las variables adaptativas, pero nos mantenemos ausentes de las demandas que le dieron lugar. Cuando vemos estos desvíos, los consideramos un error. Del mismo modo que un árbol torcido nos parece un árbol defectuoso. Pero como el ambiente no entra en nuestra agenda, nosotros ni siquiera tenemos el concepto de variable adaptativa. Y por ejemplo, Circulation, una revista prestigiosísima, publica hace pocas semanas, hace pocos meses, esto. Todos estos fenómenos de comorbilidad reciben un tratamiento diferente. Porque a nadie se le ocurre pensar que lo que estamos viendo en distintos órganos es precisamente las manifestaciones locales de una enfermedad sistémica. Y todo el tiempo tratamos síntomas, signos y variables desconectadas de su razón de ser. Yo llamo a esto la medicina de concurso canino. Tenemos un modelo ideal que no existe, que es una ficción heurística, no existe, es un promedio estadístico poblacional, y entonces decimos, este perro tiene la cola muy caída, hay que levantársela, este tiene la oreja muy larga, se la vamos a cortar, y vamos subiendo la presión, bajando la glucemia, bajando la presión, subiendo la glucemia, en busca de un modelo ideal que no solo no tiene sentido, que no solo está fuera del mundo real, sino que es profundamente peligroso. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos, por motivos que no vamos a analizar acá, pero cada uno de ustedes podrá explicarse, nos mantiene en permanente estado de hipervigilancia y de hiposatisfacción. Nos sentimos amenazados, nosotros, la clase media privilegiada, urbana, universitaria de la Argentina, por las clases marginales que llegan a nuestros barrios a robarnos el auto, pero aquellos que nos roban el auto, por la policía que entra a sus barrios a reprimirlos indiscriminadamente. Todos estamos amenazados, alguien se encarga de alimentar esa sensación y fundamentalmente
Todos estamos hiposatisfechos, porque nos necesitan hiposatisfechos. Si estuviéramos satisfechos, dejaríamos de consumir. Y consumimos porque el mundo en que vivimos se parece más a un galpón de Cargill que al paraíso terrenal. Recuerden ustedes que en esta situación, esto lo describe muy bien Robert Sterling en un par de libros extraordinarios, que la hipervigilancia no se puede suspender, porque si vivís en un mundo amenazante y dejás de estar vigilante, te puede costar la vida. Y el placer, es decir, la satisfacción, no se puede acumular, porque después que te comiste el primer bonobón, tenés que comerte otro. La porción justa es infinita. La hipervigilancia, entonces, por ejemplo, incrementa el cortisol de manera crónica, un marcador que todos encontramos en nuestros pacientes, aumenta el apetito de sal, de hidratos de carbono y de grasa, redistribuye la grasa donde más receptores de cortisol hay, que es precisamente la panza, aumenta la insulina, disminuye la regulación de los receptores. Es decir, adaptarnos a este mundo de hipervigilancia y de permanente insatisfacción lo logramos al precio de colocar nuestras variables alostáticas en zona de riesgo cardiovascular. No estamos hipertensos porque sí. No es el rayo que no cesa de César Vallejo que ha hecho al 60% de la población obesa o al 20 y pico diabética. Es el mundo en que vivimos que nos necesita al precio de nuestra propia salud. Y si los médicos dejamos de pensar en el mundo de donde vienen nuestros pacientes y concentramos nuestra mirada en sus moléculas, lo único que estaremos haciendo es siendo cómplices de ese mundo que enferma a la gente que pretendemos curar. Recuerden que vivir en un mundo amenazante, lo sea o no lo sea, es la sensación, la percepción de sentirlo amenazante, activa el circuito córtico amigdalino y produce una reacción que no solo es simpático-parasimpática neuroendocrina, sino, como no se dijo esta mañana acá, lógicamente una reacción inmunológica. Pero como en general de lo que se trata es de que midamos esos marcadores que no sabemos de dónde vienen, yo me animo a decirle, miren, viene de acá, Por más que ustedes midan, la causa raíz no va a aparecer en el kit inflamatorio. Y viene de acá porque en un mundo que propone que los méritos son individuales, que el éxito es producto de la meritocracia, tal vez la más cínica de todas las filosofías posibles, quien no triunfa, fracasa y es culpable de su fracaso. La soledad, en términos epidemiológicos, es hoy un factor de riesgo de los más altos, porque la fisiología humana ha evolucionado para admitir la adaptación a los conflictos de la vida en grupo y no en sociedad individual y meritocrática en la que nos quieren hacer creer. Creer que los méritos y los fracasos son individuales es parte de no comprender la patología de nuestros pacientes. Quien siente que ha fracasado y que es su responsabilidad porque cree en ese sentido común perverso en el que estamos viviendo, tendrá dolor. Epidemia de opioides en Estados Unidos, 130 muertos por día. Consumirá analgésicos, estará deprimido, estará hipertenso, comerá hidratos de carbono, será obeso y tendrá diabetes. Pero como nosotros solo miramos moléculas y no personas, ni siquiera nos habremos enterado de ello. 3 epidemias de las muchas que hay hoy. Dolor crónico sin daño. Fatiga crónica sin daño. Colon irritable y enfermedades vinculadas, cuyo criterio de diagnóstico sugestivamente es tener una videocolonoscopía normal, es decir, no tener daño estructural. Estas son las patologías del presente y son precisamente las que los médicos no estamos capacitados para entender. Es decir, el 40% de los síntomas no tienen explicación médica.
se dice que es porque el síntoma está desconectado de un daño. Yo me animo a contradecir esta afirmación. Yo digo, es porque la explicación que nosotros queremos darle está excluida de la narrativa de la historia personal de las personas que atendemos. Si querés saber por qué, dejá de hacer resonancias magnéticas de columna, dejá de pedir biomarcadores de interleuquina y factor de necrosis tumoral, sentate al lado de tu paciente, ponele la mano en el hombro y decirle, ¿qué te pasa? Solo nos enteramos cuando alguien muere y cuando alguien es famoso. Toda esta gente no ha muerto de opioides, Esta gente ha muerto por opioides, ha muerto de dolor, sin alteración de los receptores nociceptivos. Esta gente ha muerto como Tom Petty, que tomaba opioides para seguir su show, porque vive en un mundo donde el show debe continuar, y se murió. Pero esta gente es famosa, pero nuestros consultorios están llenos de estas personas. Y con respecto a estas personas, nosotros no tenemos explicaciones porque no entendemos lo que pasa. Y ejercemos lo que una filósofa inglesa, Miranda Frickman, llama, con muy buen criterio, injusticia epistémica. Entonces, no les creemos, porque como no tienen aquello que sabemos encontrar, para nosotros no tienen nada. Brutalidad, crueldad médica inadmisible. Un par de cosas que desarrollo en el libro y termino para no abusar del tiempo, que estamos atrasados. La diabetes no es una enfermedad molecular. Los receptores GLUT3. La diabetes es una enfermedad social. Es la forma de adaptarte a un mundo que te sobreconsume sustratos oxidables que no podés medicalizar. Entonces, eso es la diabetes. Los alimentos que las personas consumen y las conductas que adoptan no son su responsabilidad, son el sentido común de las sociedades en que habitan. Yo hace un tiempo escribí esto, que es un capítulo del libro, que a mí me parece que la medicina tiene que dejar de hablar de estilo de vida, porque es una falacia. Estilo es si las chicas se tiñen el pelo o el hombre usa mocasines o zapatos con cordones. Es una boludez. Lo que nos enferman no son los estilos de vida, son las condiciones de vida, que son ajenas a nuestra decisión. Vivimos entonces en una sociedad obesogénica que sube a la gente a la balanza para culparla, pero que se encarga de ocultar cuáles son las causas. Algunos de los capítulos que yo escribo en este libro son, por ejemplo, estas clínicas que no están en el Harrison. La clínica del placer y la recompensa y de la brutal, cruel e indiscriminada manipulación de nuestros sistemas neuroendocrinos ancestrales para convertirnos en consumidores compulsivos, no solo de los productos que nos producirán la diabetes, sino de aquellos que intentarán cuidarla. Otra de las clínicas. Hay que aprender la clínica de la soledad, las causas sociales y la fisiopatología neuroendocrina, las manifestaciones clínicas que van desde el dolor crónico hasta el suicidio. Hay que aprender las clínicas que no están en el Harrison. La clínica del miedo. Hay un capítulo que escribí sobre esto. Hay una fisiopatología. Recuerden que para que el galpón de Cargill siga funcionando, nos necesitan despiertos, iluminados y comiendo. Ya no nos necesitan para producir, nos necesitan para consumir. Y el costo puede ser incluso nuestra propia vida. Y otra de las clínicas, la última que mencionaré hoy, que abordo en el libro, es una que nos atañe a los médicos y que yo llamo clínica del conocimiento. Y es la diferencia entre saber y creer que se sabe. En este lugar donde yo me estoy parando ahora con total imprudencia y sin ningún mérito para hacerlo, está lleno de tipos que se paran todo el tiempo y creen que saben. La única virtud que puedo tener yo hoy acá es que yo no creo eso. Yo sé que no sé. Pero hay que empezar a subir a los estrados de los congresos a gente que reflexione sobre nuestra propia ignorancia. Les doy un último dato. La certeza, la arrogancia,
el mundo del star system de fanfarrones que tiene la medicina de una manera completamente hipertrofiada, se basa en la certeza. Pero les comento un secreto que hoy la neurociencia ha develado. La certeza es una emoción, no una cognición. No hay cognición posible de la corteza prefrontal que pueda producir certeza. La certeza es límbica y amigdalina. Es una emoción. Es la emoción del arrogante y del fanfarrón. Cree en eso, pero no es una cognición. Y para despedirme de ustedes, les dejo algunos pensamientos finales. El ambiente ya no puede quedar fuera de la agenda médica. Es imperdonable esta debilidad epistémica de la medicina. Nuestros pacientes tienen que ingresar al consultorio con el mundo en que viven y no aislados de él. Ya no podremos ayudar a nadie si no entendemos su problema. Nos pasaremos la vida enderezando árboles para devolverlos al desierto y al viento que los tuerce. Las nuevas realidades clínicas ya no se pueden abordar con las categorías clínicas del pasado. Necesitamos nuevas categorías clínicas. Pero como no las tenemos, estamos haciendo lo que a mí me gusta siempre citar a los poetas que lo explican mejor. Estamos haciendo esta huevada. Estamos llamando a un gato con silbidos. Los gatos no vienen si les silban, los perros vienen. La medicina está actuando así. Está llamando a un gato con silbidos porque el futuro ya llegó. Y no era como nosotros lo esperábamos, Todo un palo, ya lo es. Muchas gracias.